Multicanal Radio presenta El velo de Maya, el programa de misterio para los amantes de lo desconocido, el suspense y las conspiraciones. Maya, sinónimo de ilusión, es uno de los conceptos más estudiados en el hinduismo, donde Maya personifica a la deidad que gobierna el sueño de la realidad. El velo de Maya es el lugar donde un universo de apariencias fenoménicas se presentan como realidades existentes, aunque sean una mera ilusión. Cuenta la mitología que los seres humanos solemos tener karma, al quedar, muchas veces gozosamente, atrapados en Maya. Bienvenidos, como cada semana, a El velo de Maya, el espacio donde Inés Sainz y Octavio Cortés nos desvelan la verdad escondida por la ignorancia. Comenzamos. Bienvenidos, queridos oyentes, a otro intrigante episodio de El velo de Maya. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de uno de los capítulos más oscuros y secretos de la historia moderna, el proyecto MKUltra. Prepárate para un viaje a través de las sombras del poder y la manipulación mental, donde la realidad puede ser más extraña que la ficción. Imagina un mundo donde los límites de la ética se difuminan, donde los seres humanos son tratados como meros sujetos de experimentación y donde las fronteras entre la ciencia y la locura se entrelazan peligrosamente. Este es el mundo del MKUltra, un programa ultra secreto de la CIA que durante 2 décadas buscó desarrollar técnicas de control mental que pudieran ser utilizadas en la Guerra Fría y más allá. El proyecto MKUltra comenzó en la década de 1950 en el contexto de una paranoia creciente por la amenaza comunista. La CIA, ansiosa por encontrar métodos para ofrecer información y manipular mentes, inició una serie de experimentos que involucraron el uso de drogas psicodélicas, hipnosis, privación sensorial y otros métodos menos convencionales. Los sujetos de estos experimentos eran a menudo personas vulnerables como pacientes psiquiátricos, prisioneros y ciudadanos desprevenidos, quienes fueron sometidos a pruebas sin su consentimiento. En este episodio desentrañaremos las principales teorías de conspiración que rodean al MKUltra. Comenzaremos explorando la teoría de que el programa no solo se limitó a experimentos individuales, sino que intentó desarrollar técnicas de control mental masivo conocidas como programación monarca. Estas técnicas supuestamente buscaban crear muñecos humanos programados para realizar tareas específicas, desde espionaje hasta asesinato, sin el conocimiento consciente de sus acciones. A continuación, abordaremos la teoría de los supersoldados, donde se cree que la CIA intentó crear individuos con habilidades sobrehumanas mediante una combinación de mejoras físicas y mentales. Esta teoría sugiere que los experimentos con drogas, hipnosis y privación sensorial buscaban desbloquear el potencial oculto del cerebro humano para crear soldados imbatibles en el campo de batalla. También examinaremos la teoría de que las técnicas de MKUltra continúan utilizándose hoy en día para controlar a celebridades y figuras públicas. Analizaremos casos famosos y comportamientos erráticos de algunas estrellas que, según los teóricos, podrían estar bajo el control de programación mental avanzada. Tampoco podemos olvidar la teoría de la manipulación de la memoria y la creación de falsos recuerdos, que plantea la posibilidad de que la CIA haya explorado métodos para borrar recuerdos inconvenientes o implantar nuevos.
Esta teoría sugiere un nivel de manipulación mental que va más allá del espionaje tradicional, tocando las fronteras de la ética y la identidad humana. Por último, discutiremos la idea de que MKUltra fue solo una parte de una red mucho más amplia de experimentos ilegales. Esta teoría sugiere que la destrucción de documentos y la falta de transparencia son indicios de un encubrimiento masivo que oculta experimentos aún más oscuros y perturbadores. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios y las realidades de uno de los proyectos más inquietantes de la historia. En El Velo de Maya nos comprometemos a ir más allá de lo evidente, explorando las capas ocultas de la realidad para ofrecerte una perspectiva profunda y reflexiva sobre los temas más controvertidos. Así que siéntate, relájate y prepárate para un viaje a las profundidades de la mente humana y los oscuros secretos del poder. Esto es El Velo de Maya y estamos a punto de descubrir lo que realmente se oculta tras el proyecto MKUltra. Bienvenidos, comenzamos. Y como cada programa, necesito saludar primero a Octavio Cortés, escritor, filósofo y agitador de Minorías Agitables. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy muy bien. Un saludo a todos nuestros oyentes y hoy vamos a explicar a nuestros oyentes que en realidad están con la mente controlada por la CIA, o sea que todos son buenas noticias. No creo que se asusten. En realidad, lo que vosotros llamáis vuestra mente es un dispositivo político implantado por la CIA. Por lo demás, feliz verano a todos. Bueno, tenemos en MKUltra. Bueno, yo creo que muchos de nuestros oyentes saben perfectamente o más o menos a qué se refiere este experimento de la CIA. Pero vamos a detallarlo en profundidad. Sí, el MKUltra yo creo que es amiga esto, ¿eh? Sí, el MKUltra yo creo que es de estas teorías de la conspiración que ya, porque las hay más conocidas y menos, ¿no? Yo diría que es de las más conocidas. Es una cosa absolutamente, como vamos a ver, durante unos cuantos años fue una teoría de la conspiración, hasta como pasa siempre, finalmente se confirmó, salieron los documentos y se confirmó absolutamente, ¿no? Pero es de estas que ha pasado un poco a la cultura pop, ¿no? Es como los Illuminati o estas cosas, que incluso la gente que no está muy metida en el mundo de las conspiraciones le dices MKUltra y más o menos sabe de qué le estás hablando, ¿no? Y es... Hombre, yo diría que es el otro día decíamos que la muerte de Kennedy, el asesinato de Kennedy había sido como la madre de todas las teorías de la conspiración, pues MKUltra es el padre. O sea, quiero decir, entre la teoría, entre la muerte de Kennedy y el MKUltra se, digamos, desvelan los tejemanejes de la primera potencia mundial y entonces pasa a ser sospechoso todo el influjo cultural de los Estados Unidos, porque en fin, llevamos 60 años así o 70 de dominio cultural de Estados Unidos y estas cosas nos hacen ver que detrás del discurso oficial hay muchas más cosas. Y el MKUltra, a ver, es como estas cosas que a veces decimos, podríamos dedicarle no un programa, sino 20 programas al MKUltra. O sea, vamos a tener que condensar información ahí a tope, pero bueno, la gente que quiera ampliar, pues bueno, para eso está el verano, ¿no? En verano, ¿qué hay que hacer? Pues dedicarse a las conspiraciones. En verano no va a estar uno yendo a la playa y siendo feliz. No. Hay que aprovechar en casa, encerrarse en el sótano y estudiar conspiraciones. Y escucharse todos los programas del Velo de Maya, que yo creo que ya, si no estoy equivocada, llevamos 24. Este sería el número 24. Si nuestros oyentes no están paranoicos ahora, es que estamos a estas alturas, es que estamos haciendo algo mal, Inés. Porque... Bueno, yo creo que vienen paranoicos de serie ya, como tú y yo, ¿eh? No, ya vienen paranoicos de casa, ¿no? Si no, no nos estarían escuchando. Bueno, entonces, ¿cuándo comienza oficialmente, supuestamente, el proyecto MKUltra? El MKUltra, vamos a contar la historia un poco hacia atrás, ¿vale? Porque el MKUltra comienza en algún momento indeterminado,
porque se sabe cuándo fue la sanción presidencial, pero se sabe que empezó en algún momento a partir de los años 50. ¿Vale? ¿Qué es el MKUltra? Es un proyecto secreto de la CIA sobre control mental. ¿Por qué a la CIA le interesa el control mental? Bueno, claro, porque el control mental es un tema muy interesante. O sea, si realmente se puede controlar mentalmente a la gente a distancia, pues, hombre, la vida sería mucho más fácil para todos. Imagínate que conseguimos, no sé, controlar mentalmente. Para ellos, desde luego. Claro, imagínate para que nosotros ellos, vamos, no tendrían que hacer mucho más. Imagínate que tú y yo, y listo. exacto, que tú y yo conseguimos, imagínate, controlar mentalmente a Óscar Puente. Y lo controlamos mediante hipnosis y lo obligamos a que vaya vestido de Batman al Congreso. Eso es divertidísimo. Entonces, yo pensando en hacer el bien, en plan enseñarle a escribir tweets educados, no. tal, y tú le quieres disfrazar. Pues si nos ponemos así, se me ocurren cosas peores. Con una camiseta que ponga soy un saco de mierda o cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, claro, el control mental es muy interesante en muchos sentidos. Evidentemente, por ejemplo, los dos programas que hicimos sobre Joseph Goebbels y Edward Bernays tienen que ver con el control mental, pero en este caso el control mental de multitudes, ¿no? En la psicología de masas para controlar la opinión pública y para controlar las corrientes sociales. En este caso se buscaba el control mental directo de individuos mediante distintos métodos y con distintos fines. El caso es que esto estuvo operativo durante unos 20 años. Bueno, si nos creemos que lo han dejado estar, porque esta es otra. O sea, si nos creemos que dijeron, no, ahora que nos habéis descubierto, ahora vamos a cerrar este programa. Eso ya sabemos que no, le cambian de nombre, lo reciclan, pues lo mismo se llama ahora Agenda 2030, se me ocurre, ¿sabes? Por ejemplo. Exacto, podría ser, o COVID-19, vete a saber. El caso es que la historia empieza en 1974. En 1974, en diciembre del 74, el New York Times publica una serie de reportajes que crearon mucho escándalo sobre experimentos que había realizado la CIA en población americana. Claro, esto pues a nadie le gusta, ¿no? Que te digan que tus servicios de espionaje, en vez de estar espiando a los malos, se están dedicando a experimentar sin saberlo, como si fueran cobayos humanos con ciudadanos americanos. Bueno, entonces se supo en este primer reportaje del New York Times que uno de los miembros del programa, un psiquiatra llamado Frank Olson, en realidad había muerto durante estos experimentos porque el hombre parece que aterrorizado durante una sesión de LSD saltó por la ventana. Y bueno, a partir de ahí la familia de Olson fue a los tribunales, tal igual. El caso de la muerte de Olson al final se archivó en 1996, pero el caso es que esta información del New York Times ya llevó a un escándalo político tremendo. Primero se averiguó que el año anterior el director de la CIA, teniendo en cuenta que estamos en la época de Nixon, que es la época dorada de todas estas Nixon también igual se merecería un programa. Eso te iba a decir, que personaje Nixon y desde luego ha hecho méritos, no soy bióloga en presidentes americanos, no, cero biologitud, pero de Nixon, que está ahí ubicado con ese momento anticomunista absolutamente. Y Nixon, que estaba con el señor, en su gabinete, tenía también a otro de nuestros grandes ídolos, porque en ese momento el ministro de Exteriores en Estados Unidos se llama el secretario de Estado, era Henry Kissinger, otro grande. Henry Kissinger. Otro que nos costó que tanta paz lleve como descanso deja. Que yo no sé qué. Se murió el año pasado. Tiempo. Tenía como 101 años y todavía se estaba reuniendo con la gente y dando instrucciones a la gente. Kissinger es un tío que ha estado 50 años malmetiendo detrás de toda la geopolítica. O sea, es un personaje extraordinario. En aquella época, pues era el ministro de Exterior, el secretario de Estado de Richard Nixon. Bueno, el caso es que se supo, a raíz de la publicación de la investigación del New York Times, que el director de la CIA había ordenado la destrucción de todos los documentos del programa MKUltra. Y entonces esto, bueno, siempre ha hecho que los datos que se tengan sean fragmentarios, aunque, como veremos, hubo parte de la documentación que sobrevivió por un error humano, porque dijeron destruir y quedaron unas cuantas cajas con documentos, unos cuantos archivos, y de eso ha ido tirando la investigación. El caso es que se crearon comisiones parlamentarias
y se estuvo investigando las actividades domésticas de la CIA, del FBI y de las agencias relacionadas con la inteligencia militar. Esto es una cosa que también hemos dicho a veces en el velo de Maya, que uno de los grandes productores de teorías de la conspiración es el hecho de que en Estados Unidos no hay una sola agencia de seguridad, sino como 30 o 40, ¿no? Porque tienes la CIA, tienes el FBI, tienes la inteligencia militar, tienes la Homeland Security, tienes la ATF, tienes la DEA. Todos haciendo trabajos de inteligencia dentro y fuera del país. Estas son las conocidas, luego están las no conocidas, ¿sabes? Exacto. Estas son las que nosotros sabemos, las que nosotros nos dejan saber. Entonces, las comisiones parlamentarias, que hubo dos, la comisión Church y la comisión Rockefeller, demostraron que se habían llevado a cabo la CIA experimentos humanos con ciudadanos estadounidenses y que se había estado utilizando a la población y a voluntarios, pero voluntarios que no sabían exactamente a lo que se estaban exponiendo para sesiones de, auténticas atrocidades, ya lo veremos, sobre todo con el uso de fármacos, de psicotrópicos y, en fin, eso fue un escándalo extraordinario. La cosa se cerró en el 76. El presidente Gerald Ford emitió una cosa que se llamó la Orden Ejecutiva sobre Actividades de Inteligencia, con la cual prohibía literalmente la experimentación con drogas en seres humanos, excepto con el consentimiento informado. ¿Te suena lo de consentimiento informado? Me quiere sonar, sí. Además, al siglo XXI, así como hace un par de añicos. O sea, porque fíjate que estas líneas, que son del año 76 de Gerald Ford, ¿cómo resonarían en nuestra época? Que prohibía la experimentación con drogas en seres humanos, excepto con el consentimiento informado por escrito y con el testimonio de una parte desinteresada. Es decir, si eso no se ha dado, pues estaríamos ante un delito. Y yo digo que aquí habría que mandar un recuerdo al doctor Fauci desde aquí, porque lo del consentimiento informado por escrito con el testimonio de una parte desinteresada me da que recientemente son cosas que no se han cumplido demasiado, ¿no? En fin, pero vamos, llámame conspiranoico, llámame sentimental. Toda la autoridad conspiranoica va a decirlo. Lo que pasa es que como a veces cuelgan también los programas en YouTube, pues ahora mismo nos tenemos que morder un poquito la lengua. ¿Podemos decir Fauci? ¿Pero Fauci podemos decirlo? Sí, yo le mandamos un saludo, pero no entraría mucho más. Ya nuestros escuchantes queridos creo que lo están entendiendo. Saben de qué estamos hablando perfectamente. Ahora nos entretendremos en las ramificaciones de las cuestiones de las comisiones parlamentarias y todo esto. Lo que vengo a decir es que esto salió a la luz a través de un artículo del New York Times que finalmente los documentos que quedaban se publicaron, que la CIA lo reconoció, que el presidente lo reconoció. Es decir, que no estamos en conjeturas, no estamos en hipótesis. Estamos hablando de cosas probadas y reconocidas por las personas que estuvieron allí, reconocidas por la inteligencia americana, reconocidas por el presidente, reconocidas por el Congreso. O sea, esto ha sucedido. La pregunta, donde sí estamos en las conjeturas, es lo que decíamos antes, es si nosotros queremos creer que esto ha parado, que de repente les dejó de interesar, que de repente en 1973 la CIA se volvieron como las hermanitas de la caridad y pasaron a dedicarse a nuestro bienestar y nuestra salud. Bueno, que el que lo quiera creer, pues que lo crea. Pero ya solamente que el antecedente de que la CIA tuviera durante 20 años en marcha semejante programa, yo creo que ya sería suficiente para quemar la base de la cosa, reducir a cenizas la base de la CIA, tirar sal encima y que no se siembre nada allí en 500 años, porque vamos, esto es de las cosas más horribles que han sucedido en el siglo XX, es el programa de MKUltra. Bueno, vamos a ver qué es lo que buscaba MKUltra. MKUltra era un programa de técnicas de control mental con varias ramificaciones, ¿vale? Ellos lo que buscaban era la posibilidad de tener controlada a una persona, pero controlada a nivel robótico. O sea, no solamente influir indirectamente en sus decisiones o los métodos clásicos de filmarle en un burdel y luego hacerle chantaje. No. Control directo. Y esto sucedió porque en los años 50 una de las cosas más divertidas que pasó fue que se descubrió el LSD.
la vitamina del ácido lisérgico. Lo descubrió un médico suizo, Albert Hoffmann, y enseguida el LSD provocó... Los suizos, entre suizos, belgas, franceses... Sí. La historia del descubrimiento del LSD es muy divertida, porque Hoffmann estaba investigando un hongo, el cornezuelo del centeno, y se pinchó, como la Cenicienta. Estaba haciendo el tonto en el laboratorio y ¡ay, me he pinchado! Pero no pasa nada, parece que no pasa nada. Entonces acabó la jornada de trabajo, salió del laboratorio, cogió su bicicleta y cuando estaba en la bicicleta le pegó el subidón y de repente estuvo durante 4 horas viviendo la primera experiencia psicodélica con el LSD de la historia de la humanidad. Y no lo sabía, pero alucinante. ¿En serio? En la bicicleta. Y entonces al día siguiente volvió y dijo, ¿aquí qué ha pasado? Y entonces se dio cuenta, se acordó que se había pinchado con el hongo y empezó a investigar el hongo y aisló la sustancia activa del hongo, que es el LSD, y a partir de ahí se empezó a usar como droga psiquiátrica. Y entonces llamó enseguida la atención porque el LSD despersonaliza. Y es una cosa que, no digo que hay otras drogas que no despersonalizan, pero pasa que no te despersonalizan en 10 minutos. O sea, el alcohol te despersonaliza, pero al cabo de 20 años. Pasa que el LSD, de manera inmediata, en cuanto hace su efecto, que igual son 10 minutos, igual son 3/4 de hora, esto da igual, te sitúa, altera tu mente de una manera que las respuestas de tu mente no están condicionadas por tu personalidad. Eso se llama despersonalizar, ¿vale? Cuando normalmente tus respuestas están condicionadas por tu personalidad. Yo te digo, Inés, ¿de qué equipo eres? Del Athletic de Bilbao. ¿Por qué? Por esto, lo otro. Octavio, ¿de qué equipo eres? Yo soy del Mallorca, por esto, lo otro. Es decir, esa respuesta viene dada porque yo soy mallorquín, he ido al estadio del Mallorca, lo que sea. Con el LSD, esta estructura de la personalidad desaparece. Y entonces tienes a la mente funcionando como en modo onírico, suelta, y entonces esta gente dijeron, coño, pues esto puede ser muy interesante para acceder al subconsciente y para acceder a estratos profundos de la mente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Utilizaron sobre todo el LSD, para provocar traumas y a través de los traumas provocar disociación. Lo explico esto con un poco de detalle, aunque pueda parecer un poco abstruso. Sí, claro, si tenemos todo el tiempo del mundo todavía. Vale, ¿por qué provocar traumas? Vamos a ver. Primero vamos a ver cómo, o sea, la clave es dar el LSD, provocar traumas y con los traumas provocar disociación. Entonces, vamos a explicar los 3 pasos. Primero te doy el LSD. A ser posible sin que lo sepas, que es cuando la cosa se vuelve aterradora. Porque si yo te he dado el LSD, bueno, tú estás preparado para que te va a pasar algo, para que tu percepción de la realidad va a empezar a cambiar. Pero si no te he dicho nada y tú empiezas a tener los efectos del LSD sin venir a cuento, es cuando la cosa se vuelve aterradora, porque entonces tú no sabes qué coño está pasando. Muy bien. Entonces, en el LSD, la percepción de la realidad y la sensibilidad hacia la realidad se aumenta exponencialmente. Es decir, un ruido mínimo puede ser atronador. Una imagen te puede hacer llorar, un sonido un poco desafinado te revienta los oídos del cerebro. Es como si toda tu sensibilidad estuviera multiplicada por 1000. Claro, esto lo hace muy interesante, pues no sé, para componer música o para lo que sea. Pero el problema ¿cuál es? Que si te dan un susto cuando estás del LSD, el susto es 1000 veces más intenso, ¿vale? Entonces, si yo te provoco un trauma, bueno, hay muchas maneras de provocarte un trauma. Pues yo ahora te puedo coger, yo voy a Madrid, voy a tu casa, Inés, no sé, te ato, te tengo ahí encerrada y te pego palizas cada 10 minutos. Esto te deja un trauma, no está mal, es un buen trauma. Pero si encima lo hago dándote LSD, es una especie como de pesadilla infernal infinita, porque además en el LSD 5 minutos duran como 1 hora, ¿no? Un viaje... ¿Y luego tú te acuerdas? Sí, bueno, a mí me lo ha contado un amigo, como te puedes imaginar. Ya pero el tiempo se ralentiza. O sea, por eso le llaman un viaje. Porque aunque el LSD igual te afecta como durante 8 horas, para ti es una experiencia como de estar 3 meses cuando has vuelto, ¿vale? Porque el tiempo se dilata. Entonces quiere decir que si yo te doy el LSD y luego te provoco el trauma, que hay 1000 maneras, con palizas, con violencia, con abuso, con aislamiento, con lo que sea, el trauma es 1000 veces mayor de lo que sería. Por eso hubo mucha gente en la década de los 60, la gente lo sabrá, que experimentando con el LSD se quedaron. Por ejemplo, el más famoso seguramente sería el fundador de los Pink Floyd, Syd Barrett, que se quedó y no volvió. O sea, se quedó allá arriba y ya no volvió. Vivió 40 años más completamente enajenado, incapaz de salir a la calle y de hacer cualquier cosa mínimamente normal. Entonces, aquí tenemos, primero te damos el LSD, luego te provocamos un trauma que gracias a las drogas
es 1000 veces más poderoso. Estamos hablando de que las cosas que hacían era violencia física, todo tipo de desinformación extraña, decir hemos matado a tu familia, tal y cual. Eso te lo dicen mientras tú estás atado a una silla en un sótano con LSD. Privación sensorial, que bajo LSD es durísimo, ¿no? De repente te vendan los ojos, te ponen una cámara insonorizada y no tienes estímulos sensoriales, con lo cual tu mente explota. Todo tipo de historias. Entonces, ¿por qué es interesante lo de provocar trauma? Porque provocando trauma, la mente disocia. Y esta es la clave, la disociación. Disociación es cuando la mente se parte en dos. Y entonces hay una experiencia que es tan insoportable que la mente no la puede gestionar. Y entonces la mente hace pluf, la elimina y la reprime. Y esto es una cosa que en realidad es muy común, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tendemos a sepultar las experiencias traumáticas en la memoria, ¿no? Y ya no querer recordarlas, porque si tú estuvieras recordando y reviviendo todo el día las experiencias traumáticas, pues sería un sinvivir. Entonces la mente coge las experiencias traumáticas y las pone como en un cajoncito para que no estén ahí siempre disponibles, ¿eh? Como que las aísla un poco y en casos más extremos las olvida. Por ejemplo, es muy frecuente con los niños que han sufrido abuso infantil que lo olviden. Lo olviden, absolutamente. Porque la mente hace plof, tapa el recuerdo, porque es demasiado horrible, y la gente sigue. Y cuando tienen 30 años, de repente se despierta aquello y dice, me cago en su puta madre. Resulta que estuvieron abusando de mí cuando yo tenía 5 años, y el recuerdo ha estado silenciado. Entonces, ¿por qué es interesante eso? Porque en esa parte que queda silenciada, la mente ya no tiene acceso. ¿Vale? Imaginemos que la casa sea como un piso. Pues de repente hay una habitación que se queda cerrada, y ahí ya nadie entra. Y entonces la gente de la CIA dijo, hombre, pues si en esa habitación ponemos nuestras herramientas de hipnosis, joder, vamos a tener controlado al tío. Entonces, ¿qué hacían? Cogían a la gente, le traumatizaban hasta que estaba disociada. Y cuando estaba disociada, cogían la parte reprimida de la memoria traumática y ahí se dedicaban a hacer hipnosis. De manera que tú allí tienes una serie de comandos hipnóticos de los cuales no eres consciente. Básicamente, estás hipnotizado y no lo sabes. Acabamos de empezar y ya estoy aterrorizada. Te lo prometo. Hay una película de Woody Allen muy divertida, no sé si la has visto, La maldición del escorpión de Jade, que al tío lo dejan hipnotizado y no lo sabe. Sí, pero no va a un hipnotizador y el hipnotizador, sin que él se dé cuenta, lo deja hipnotizado. De manera que cuando dice una palabra, el tío siempre responde. Y entonces de repente le llaman por teléfono y dicen Constantinopla, ¡pum! Y el tío queda hipnotizado. Pues esto es el caso de el MK Ultra. Gente que estaba bajo hipnosis y no lo sabían. Son lo que se llaman agentes durmientes. Que es una cosa muy chula, porque normalmente los espías saben que son espías. Pero si tú no lo sabes, eres el espía perfecto. Porque ni siquiera eres consciente. Tú eres un ciudadano normal, te han metido en el programa, tú no lo recuerdas, y cuando sales haces tu vida por allá, muy bien, has estado muy bien, y de repente un día oyes una palabra o alguien te dice algo, ¡plac! Salta el ancla hipnótica, durante 10 minutos eres un zombie, sacas una pistola, matas a alguien, ¡pum!, vuelves a despertar y no sabes qué ha pasado. Y claro, y tú por mucho que te detengan no puedes confesar nada porque no tienes ni idea de lo que ha pasado. No tienes ni idea. Y esto hay al menos 2 testimonios muy claros de gente, que voy a nombrar a 2 para que vean la importancia del tema, de gente que atestigua que no sabe exactamente qué es lo que ha pasado con su vida. El primero es un personaje muy interesante, se llama Gordon Thorney, el fundador de los discordianos. Es un tío que era amigo de Lee Harvey Oswald, el teórico asesino de Kennedy. Este tío era un compañero de la Marina de Oswald. Y años después... ¿Se llama Gordon? Wendell Thorney. Y este tío, años después del asesinato de Kennedy, de repente va y se autoinculpa. Entonces se presenta en la sede del FBI y dice, oiga, creo que yo tengo que ver con el asesinato de Kennedy. Dice, ¿por qué? Dice, ostras, porque yo estuve en un hospital militar. Me dijeron que me habían hecho un tratamiento, pero no sé exactamente por qué. Estuve unos meses y ahora estoy empezando a recordar unas extrañas reuniones con unos señores vestidos de negro y le dijeron, cállate, no le hicieron demasiado caso. Aunque su testimonio se incorporó a la reapertura del caso Kennedy, pero este es uno. El otro es el asesino de John Lennon. El asesino de John Lennon es un tío que se presentó en casa de Lennon con un libro bajo el brazo, que es El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger.
Él explicó que él no sabía por qué llevaba ese libro. Se puso a leer el libro. Cuando bajó Lennon, le pegó 2 tiros y se quedó leyendo el libro, esperando a que viniera la policía. Y cuando le preguntaron, el tío no supo explicarlo. Cosa curiosa, la persona que el año siguiente intentó atentar contra Ronald Reagan llevaba ese mismo libro debajo del brazo, El guardián entre el centeno. ¿Qué quiere decir? Que seguramente ese libro lo utilizaban para disparar los mecanismos hipnóticos. De tal manera que cuando tú leías ese libro, pasabas a estar en trance hipnótico, entonces haces lo que tenías que hacer, pues matar a Lennon o matar a Ronald Reagan, y luego vuelves, ¡pum!, y no te acuerdas. Y tú estás ahí con un libro en la mano, con un Beatle muerto delante tuyo, y no sabes explicar lo que ha pasado. Claro, eso te convierte en un agente perfecto, porque por mucho que te torturen, tú no puedes dar información, porque no lo sabes. No sé si se entiende ni tener cargos de conciencia, ni absolutamente nada, ni entregarte, ni nada de nada. Claro, y además como que todo lo que tú haces durante el trance hipnótico no queda registrado en la memoria. Tú no tienes ni idea. Es decir, y quizás tú te vas a dormir y mientras tú te piensas que duermes, ¡pum!, te has levantado, seguido has hecho una cosa, has vuelto y te has vuelto a meter en la cama. Y tú no tienes manera de saberlo, porque esas actividades no quedan registradas en tu memoria. Entonces, claro, es una cosa, evidentemente, súper práctica, ¿vale? Estos agentes durmientes es una rama del MKUltra que se llama el proyecto Monarch, en los cuales hay, pues, esto se traumatiza a las víctimas de manera salvaje. Hay una superviviente del MKUltra que se llama Cathy O'Brien, que lo cuenta, tiene un libro que se llama Transformation of America, pero trans como trance formation, o sea, es un juego de palabras para decir cómo América fue formada mediante un trance hipnótico. Y ella cuenta lo que le hicieron a ella, ¿no? Y los tipos, o sea, la cogieron de niña y vivió una infancia de constante abuso, violencia y todo tipo de violencia sexual, física y psicológica, para que cuando llegara a la edad adulta fuera una esclava sexual de la CIA y pudiera dedicarse a trabajos de inteligencia. Y ella lo cuenta, y va dando conferencias por el mundo y está viva. Si la gente quiere investigarlo, que busque a Cathy O'Brien, Transformation of America, es un libro que te pone los pelos de punta y que te hace ver que, digamos, que estas cosas, pues, bueno, pues que estas cosas realmente suceden. Y entonces lo que tienen que hacer, ellos solamente se tienen que preocupar de cuando quieran despertarte, darte, digamos, el campanazo, ¡pam!, despertar el trance hipnótico y luego tú hacer lo que quieras hacer. Claro, esto se ha especulado, digamos, y cuando esto se supo, la gente pensó, ostras, ¿y esto con quién lo han hecho? Porque una vez se sabe que esta tecnología, o sea, que esta técnica la consiguieron poner a punto, entonces evidentemente la gente dice, ostras, ¿y esto con quién lo han hecho? Escúchame, necesito una tila. Me estoy poniendo nerviosa. A ver si nosotros somos tú y yo uno de esos y no nos hemos enterado. No lo sabríamos. Qué horror, es que me parece espantoso. A ver, que conocía el proyecto bastante a fondo, pero cuando te paras a pensar un poco en detalle dices, es que es terrible, ¿no? O sea, además, pudiendo utilizar siempre todas estas cosas para hacer el bien, pues bueno, nunca es para hacer el bien. Es que es a mí una cosa, bueno, ya sabes, lo naif y lo inocente que puedo llegar a ser a veces, pero es que no entiendo. Para hacer el bien no necesitas a la CIA. Para hacer el bien basta con ser humilde y buena persona. Y entonces no necesitas, en cambio, para hacer el mal necesitas un dolor de cabeza. Hacer el mal es una cosa súper agotadora. Hacer el bien es sencillo y es fácil. Bueno, otra cosa que... Escúchame, hacemos pausita para mi tila y para la de nuestros oyentes, que seguramente estarán como yo. Y ahora cuando volvamos, me cuentas quiénes han sido los pobres que han hecho de conejillo de Indias, ¿no? Venga. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. A nosotros no nos compra nadie, por eso te necesitamos. Accede a patreon.com/multicanalradio. Cualquier aportación nos vale. Ayúdate a acabar con la dictadura sanchista.
Bueno, Octavio, entonces nos habíamos quedado en quiénes son las pobres cobayas a las que han sometido o Bueno, sometieron o que están sepamos, sometiendo a este tema. que sepamos, bueno, que sepamos nosotros dos, pero igual hay más, ¿eh? Pero así como conocidos hay 3. El primero es Cathy O'Brien, ya hemos dicho, además Cathy O'Brien está en activo, hay charlas suyas en YouTube, hay vídeos suyos, la gente puede ver conferencias suyas donde ella explica su caso. El siguiente es Ken Kesey. La gente dirá, ¿quién es Ken Kesey? Pues yo diré, es el líder de los Merry Pranksters y la gente lo conocerá más porque es el autor de la novela Alguien voló sobre el nido del cuco. Este hombre volvió de la guerra y se alistó se presentó voluntario para unos experimentos científicos del ejército y él no sabía lo que iba. Se estuvo 1 año y medio sometido a sesiones de LSD de lo más perturbadoras, luego salió y claro, había cambiado como persona. Y no solamente escribió Alguien voló sobre el nido del cuco, sino que con los Merry Pranksters fue el principal responsable de la difusión del LSD en el área de San Francisco. Es decir, empezó el movimiento hippie él solito. Bueno, él solito con Timothy Leary, que es una cosa que me hace bastante gracia, porque digamos, el MK Ultra es el origen de los hippies. O sea, los que promovieron la psicodelia al final de los 50 básicamente eran 2 personas, que eran Ken Kesey y Timothy Leary. Y bueno, pues él venía de allí. O sea, el que se dio cuenta de la capacidad transformativa del LSD en las personas fue un superviviente del MK Ultra. Y el otro personaje también muy conocido es Ted Kaczynski, el Unabomber, a quien le tenemos preparado un programa del Velo de Maya. El Unabomber es un personaje muy interesante. Era un profesor de matemáticas, un tío bastante patriota, y que siendo profesor de la universidad de no sé dónde, ahora no me acuerdo de memoria dónde estaba dando clase, dijo, oye, hay unos experimentos y que necesitamos voluntarios para unos experimentos médicos. Al tío lo cogieron durante un mes y lo dejaron tan traumatizado que se fue a la montaña, se encerró en una choza y se estuvo poniendo bombas durante 20 años. Estas 2 personas, digamos, sobrevivieron al MK Ultra, que sepamos, pero evidentemente hay muchas más que no sabemos, porque hay que pensar que solamente la documentación destruida, creo que se sabe que hay más de 20.000 archivos destruidos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué quería el MK Ultra? Primero hemos visto el proyecto Monarch, el proyecto de crear agentes durmientes para la inteligencia americana. El siguiente es los supersoldados, ¿vale? Los supersoldados eran gente a los cuales, mediante drogas, en este caso, pues, estimulantes, se les podía dar más fuerza física, porque evidentemente, pues, si tú necesitas que un tío en un comando de los Navy SEALs o de lo que sea durante 4 horas tenga más fuerza física, pues basta que le des cocaína o adrenalina o cualquier tipo de historias, o algún estimulante para tener más fuerza, y luego que a través del control mental le pudieras dar más fuerza mental. Es decir, quitarle los escrúpulos morales, ¿sabes? Si tiene que matar a una familia, pues mata a una familia. Si tiene que hacer cualquier barbaridad, pues la va a hacer, porque en ese momento tiene su mente completamente dominada y solamente obedeciendo a las instrucciones hipnóticas que ha recibido. Entonces, bueno, pues ahí también en eso entra uno de nuestros amigos del Velo de Maya, que si la gente se acuerda del programa que dedicamos a Jacobo Greenberg también se supo que estaba colaborando con la CIA en cosas de este tipo, de control mental y telepatía y estas historias. También hubo experimentos con genética dentro del MK Ultra. Pero, bueno, este es otra de las ramas del programa. Crear soldados que para misiones especiales, no, esto no se puede hacer con 100.000 tíos, ¿no? Pero sí que puedes tener ahí un pequeño grupo de 3 o 4 que en caso de necesidad te van a obedecer como si fueran robots. Eso es bastante práctico si quieres cometer maldades de todo tipo, que es lo que se dedica a la CIA. Luego tenemos el tema del Manchurian Candidate, que es el control de celebridades y figuras públicas. ¿Por qué digo el Manchurian Candidate? Porque, ¿qué es lo que decía el MK Ultra? Bueno, con esto del control mental podemos tener, como hemos dicho, a agentes operativos sobre el campo que ni siquiera sepan que son agentes de la CIA, que es un señor que tiene una panadería o un profesor de universidad o un abogado o quien sea y que ignora que está trabajando para la CIA porque cumple las órdenes de la CIA en estado sonambular. Pero hay otra posibilidad muy interesante,
que es controlar a senadores, a congresistas, a actores de Hollywood, a intelectuales, a celebridades de todo tipo. Porque claro, en el caso de los políticos, pues los políticos, bueno, hacen leyes y esto es muy interesante. Si tú puedes tener bajo control mental a un par de senadores, pues la cosa, ahí puedes sacar muchos frutos políticos. O si puedes tener a cantantes o a actores bajo control mental, pues imagínate cómo puedes influir ahí en la población, utilizar la influencia de ellos sobre la población para diseminar tal o cual idea o para lo que sea, ¿no? Pero imagínate que consigues a ese senador o a ese congresista llevarlo a la Casa Blanca. Claro, ya tienes al presidente ya. Ajá. Entonces ahí es donde viene esa película. Esa película se hizo en el año 60 y es una película de los años 60, se llama The Manchurian Candidate, basada en una novela en la cual hacen esto. Cogen a un soldado que ha sufrido heridas en la guerra, bajo la excusa del tratamiento, porque él, como llega medio confundido al hospital y medio moribundo, pues hace con él 1000 diabluras. Él no lo recuerda, él luego solo recuerda que estuvo 6 meses en el hospital. Cuando sale, extrañamente le proponen para alcalde. Oh, sale elegido alcalde. Oh, el alcalde llega a congresista. Oh, ha llegado a congresista. El congresista hace una campaña muy buena. Oh, ha llegado a presidente. Y entonces tenemos al presidente en un tío que no sabe que está bajo el control mental hipnótico. De tal manera que la mayor parte del tiempo lo dejan hacer, pero cuando es necesario, hacen sonar la campanita, ding, 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 y firma tal decreto, o manda a expulsar a tal espía, o firma tal orden ejecutiva, o lo que sea. ¿Vale? En Manchurian Candidate hay 2 versiones. Esta es la versión clásica, que hablo de memoria, debe ser del año 63, 64, 65, y luego en el 2000 y algo se hizo una segunda versión que, bueno, ambas películas son muy interesantes, ¿vale? Porque, vamos, a ver, ¿quién se piensa que nuestros gobernantes no tienen gente que les influencia por arriba? Evidentemente, lo que llamamos gobernantes están a las órdenes de estratos superiores. Dice, no, es que Pedro Sánchez o Úrsula von der Leyen o Joe Biden. Bueno, pues esta gente que son los que dan la cara, evidentemente son títeres de estratos jerárquicamente superiores. Ahora, si lo hacen voluntariamente o no, pues vete a saber. Vete a saber, porque podría ser que simplemente estuvieran bajo manipulación mental exhaustiva. Y entonces les hacen hacer lo que quieren hacer en cada momento. Tú, declara la guerra a esta gente, o tú, no. El caso más famoso, del cual se ha sospechado, es Britney Spears. Britney Spears también, el caso de Britney Spears también... muy de Maya. Muy de Maya. Un programita, porque lo que está pasando con Britney Spears, además lo de Britney Spears no ha acabado. No. Tus oyentes o tú misma, Inés, ¿has visto el tipo de vídeos que se dedica a colgar Britney Spears últimamente? Sí, las historias con su padre, cuando la tuvieron incapacitada, con el padre tutelándola. Ahora que por fin ha alcanzado la libertad, parece que está completamente loca, porque es lo que parece, es la impresión que da. Publica unos vídeos súper inquietantes, ¿no? Bailando en bikini en su casa y haciendo cosas raras con cuchillos y estas historias. Y entonces siempre se dijo que, digamos, que Britney Spears, digamos, como estrella adolescente, venía de una especie como de, en fin, estas cosas que no se sabe. Y también que el MK Ultra habría estado interesado, en este caso en colaboración con el Instituto Tavistock, en utilizar estas técnicas para la cultura pop, digamos, para la cultura popular, a través de cantantes y actores y eso, de tal manera que las canciones en las películas fueran introducidos subliminalmente mensajes simbólicos e instrucciones hipnóticas sin que la gente se diera cuenta. ¿Vale? Bueno, dime una cosa, ¿Taylor Swift, sí o no? A ver, el conspiranoico que hay en mí, desde que Taylor Swift pasó de ser... Porque Taylor Swift era una cantante de country normal y corriente. Era una chica que cantaba country. Y el country, bueno, en Estados Unidos tiene mucho éxito, pero no tiene más recorrido. Y de repente la cogen, cambia su estilo, cambia su imagen, se convierte en una hiperestrella pop y sus seguidores empiezan a tener conductas muy raras. ¿Tú has visto lo que hacen los seguidores de Taylor Swift? Hacen cosas rarísimas. Llevar pañales a los conciertos es una de ellas. Ay, no. Darse la mano y bailar en corro todos juntos. Es una especie como de secta extrañísima. Lo de los seguidores. Es una cosa muy, muy rara.
¿vale? Yo es un tema en el cual todavía no me he metido a fondo, pero hay mucha gente que lo dice también, que es una PSYOP, como se suele decir, una operación psicológica, ¿no? Para a partir de ahí difundir mensajes y tener influencias sobre la juventud. Bueno, vamos, porque es que tenemos mucho que decirnos y nos queda poco tiempo. El otro gran tema es la manipulación de la memoria colectiva y la creación de falsos recuerdos. Vale. Este es un nivel de paranoia bastante intenso, que la gente que tenga algún tipo de problemas de delirio de persecución, que se salte esta parte del programa, porque aquí te llevan a un nivel de paranoia que es brutal, que es el llamado efecto Mandela. ¿Tú has oído hablar del efecto Mandela, Inés? Sí, pero no te sabría decir exactamente qué es. Pero el efecto Mandela es cuando no una persona, sino miles de personas recuerdan una cosa que no ha ocurrido. Eso es. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, ¿tú sabes el monóculo del muñequito del Monopoly? Aquel señor con chistera, con un bigote y con un monóculo. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Pues no lleva monóculo. Pues de verdad, yo, o sea, ahora no sé si pasar de la tila al tequila. De verdad, ¿cómo? Hay foros enteros de internet dedicados al efecto Mandela, a cosas que todos recordamos, y cuando vas a mirarlo, resulta que no está ahí. Y dices, un momento, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo es esto? O sea, el caso del gobernador de Texas en el coche de JFK, a la cual la mayor parte de la gente no recuerda. O sea, tú le dices a la gente, ¿quién iba en el coche? Le dicen, bueno, pues iba el chofer, Kennedy y Jackie, su mujer. Pues no, iba el matrimonio. En ese coche también estaba el matrimonio del gobernador de Texas. Y la gente no lo recuerda. Hay un montón de gente que recuerda que Nelson Mandela murió en la cárcel. Y por eso se llama el efecto Mandela. Porque si tú, o sea, pero no mucha gente, o sea, decenas de miles de personas. Pero si los pusieron en libertad. Ya, pero hay mucha gente que recuerda la muerte de Mandela. Y entonces, esos mismos ven que Mandela no murió. Y entonces dicen, pero yo lo recuerdo, ¿no? Entonces, el efecto Mandela es una de las cosas más aterradoras que existen. Que es cuando, sobre todo porque una persona se puede despistar, pero 10.000, 100.000, 1 millón de personas recordando cosas que no han sucedido, ¿no? O que sí han sucedido, pero que luego te han cambiado la historia, ¿vale? Entonces, lo que se sabe es que las técnicas del MKUltra sirven para la implantación de recuerdos. Porque ellos pueden coger tal experiencia y hacer que se almacene en la memoria como si fuera un recuerdo. O determinar la mente para que construya recuerdos artificiales. ¿Vale? Y esto, pues, es muy interesante, porque si se hace a nivel de población masiva, pues a la gente le puedes decir, oye, ahora me interesa, por ejemplo, que los españoles se peleen con Francia. Pues les instalas ahí recuerdos de que los franceses, yo qué sé, pues bombardearon Madrid en 1960, cosa que no ocurrió, y entonces la gente odia a Francia, o lo que sea, o les borra recuerdos, ¿vale? Es que no hay que irse muy lejos. ¿Cómo la gente está olvidando la pandemia? Que pasó hace 3 años. 4. ¿No? Bueno, 4, 3, 4, exacto. El borrado que está viendo de lo que pasó en el 2020. Sí, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Bueno, es que mira, espera, mira, escucha. El confinamiento no existió. El confinamiento no existió. Ahí lo tienes. Eso es el presidente, no es una diciendo que el confinamiento inteligencia artificial, ¿eh? Sí. Es una famosa entrevista en La Sexta que nos hemos reído muchas veces de la cara que ponía el presentador cuando le dice esto de que el confinamiento no existió. Y el presentador pone una cara de decir, señor, llévame pronto. Estoy aquí sufriendo en primera línea estas mentiras. Pues eso es. O sea, estos procedimientos que parecen una cosa súper conspiranoica, los vemos actuar. O sea, Putin se paseaba por Madrid, se paseaba por la Casa Blanca. Putin era amigo de todo el mundo. Hasta hace 2 años. Y ahora de repente, Putin siempre ha sido el gran malvado. Por el amor de Dios, le dieron las llaves del Ayuntamiento de Madrid hace no sé cuánto. Era una persona, era un gran líder europeo y conciliador. Y de repente ahora han cambiado completamente el relato. Y entonces, claro, esto es bastante terrible. Porque como que la memoria configura tu identidad. Porque nosotros somos quien somos por nuestras experiencias que hemos vivido. Claro, esto te lleva a convertirte, no sé, estoy hablando en alto,
como se debería hacer en la radio, pero es una opinión personal, en un ser humano bastante insensible, ¿no? Claro, porque tú reaccionas a lo que ellos quieren que reacciones. Y entonces a lo que quieres que te da igual, te da igual. Pero la gente, por ejemplo, está muy escandalizada porque dice, no, en Palestina hay un genocidio. En Yemen llevan 450.000 muertos y a la gente le da igual. ¿Tú has oído a Irene Montero protestar por el genocidio de Yemen? No, te da igual. Te da igual. No. Le da absolutamente igual. No, pero están absolutamente condicionados para responder en un sentido. Entonces, claro, esto es, por eso decía que es un nivel de paranoia bastante intenso. Porque como mi identidad se basa en mis recuerdos, si tú alteras mis recuerdos, alteras mi identidad. Porque yo mis experiencias pasadas, ¿cómo tengo acceso a ellas? A través de la memoria. Y entonces, si alteras la memoria, alteras mi acceso a las experiencias pasadas y alteras mi personalidad. Y alteras todo mi manera de relacionarme con la realidad. ¿Vale? ¿Cómo hacen esto de la creación de falsos recuerdos? El implantar falsos recuerdos es relativamente sencillo, ¿eh? Y eso se hace mediante hipnosis. Y no es muy difícil. Por lo que yo sé, porque se puede hacer de manera recreativa, ¿eh? Lo puede hacer estos hipnotizadores de circo, de sala de fiestas, lo pueden hacer. Por aquí, y ahora recordarás que pues tu mujer se llama Manuela, y tu mujer no se llama Catalina. Y entonces, pum, y cambian es como si alteran no sé qué puñetes alteran, pero tú sales de ahí pensando que tu mujer se llama Manuela, o lo que sea. Es decir, eso no es en principio demasiado complicado, ¿eh? Y para acabar, antes de ir a las recomendaciones, vamos con el caso de Point Saint-Esprit. Ok. Vamos a ver. Esto es especialmente divertido. Point Saint-Esprit es un pueblo de Francia muy pequeñito, donde hubo un caso de una enfermedad que se llama ergotismo. Esa enfermedad se conoce desde hace mucho tiempo. El ergotismo es intoxicarse con el hongo del centeno. Como hemos dicho antes, el hongo del centeno es el que tiene el LSD. Es decir, el LSD es el principio activo del hongo del centeno, del hongo que se llama el hongo del cornezuelo del centeno. Pero básicamente es el hongo del centeno, cuando el centeno se pudre. Claro, en muchas partes se hace pan de centeno. Y en muchas partes, durante las épocas de hambre, la gente, pues si no había mucha comida, comían el pan podrido. Entonces, si una población se dedica a comer pan de centeno en mal estado, se intoxican todos y tienen visiones. Y eso se llama ergotismo. Te puede pasar a ti, te puede pasar a toda tu familia o a la gente que coma pan de centeno podrido. Si la gente quiere tener un viaje de LSD, igual no tendríamos que decirlo por la radio, pero lo vamos a decir, que se compre pan centeno del Mercadona y lo deje podrir. Y entonces, en cuanto se empiece a poner verde, te lo comes y ala, y a viajar por los espacios astrales. Qué buenos consejos. Claro, consejos de salud. Consejos de salud para toda la familia. El caso es que en un pueblo de Francia en 1951 hubo un caso de ergotismo masivo y 250 personas empezaron a tener delirios, convulsiones, comportamientos erráticos, alucinaciones, terrores. Murieron 5 personas, uno de ellos porque se tiró de un granero para abajo, y decenas más fueron ingresadas en instituciones psiquiátricas. Entonces al principio se dijo, no, esto ha sido una intoxicación por centeno. Ah, ya está. Pues que el hongo del centeno, esta gente comía pan de centeno, se les puso malo el pan y ya está. Pero entonces resulta que cuando uno de los investigadores del proyecto MKUltra, que era un periodista estadounidense, publicó un libro en el 2009 que se tituló A Terrible Mistake, The Murder of Frank Colson and the CIA's Secret Cold War Experiments. Y en esa investigación, el tío tiene testimonios de gente que dice que no, que lo que pasó en ese pueblo fue un experimento del MKUltra, que cogieron, envenenaron el agua con el LSD para ver qué pasaba. Pues para ver qué pasaba. Para coger a un pueblo, darles a todos el LSD y a ver qué sucedía. Porque claro, el LSD lo bueno que tiene es que es activo en unas dosis miligrámicas. Tú con una botellita de LSD intoxicas a centenares de personas. Lo que se necesita para intoxicar a una persona es como 0,001 miligramos de LSD. Por tanto, si tienes una botella de litro y la tiras en un depósito de agua, vas a intoxicar a toda la población. Y entonces, según este hombre destapó, eso había sido un experimento de la CIA porque querían pensar, bueno, ¿y qué pasa si esto que estamos utilizando para nuestros experimentos se lo damos a la población civil en general? Y entonces, al parecer, esto lo hicieron una vez que se sepa que fue en este pueblo de Francia, pero igual lo han hecho más veces. Tampoco lo saben. No, esto es lo que... Porque claro, es lo que siempre decimos. Todo esto que estamos contando es lo que un par de desgraciados como tú y como yo sabemos.
Pero imagínate lo que hay debajo, ¿no? Si esto es lo que sabemos, lo que tiene que haber debajo, ¿no? Así es. Bueno, pues vámonos a las recomendaciones de este tema tan interesante. Como cada semana os dejamos unas recomendaciones de series, libros, podcasts y películas donde podréis ampliar vuestro interés en el programa de hoy. Todo el equipo de Multicanal Radio aprovechamos para daros las gracias por escucharnos. Os animamos a compartir nuestro programa y os invitamos la semana que viene a nuestra siguiente edición. Entonces, Octavio, déjame traducir este libro que lo has dicho a tal velocidad en inglés. Para que la gente que quiera comprarlo o leerse el resumen, la sinopsis. Él se llama Hank P. Albarelli Jr. Y el libro es un gran error. Sí, una terrible equivocación. Una gran equivocación, el asesinato de Frank Olson y los experimentos secretos de la CIA durante la Guerra Fría. Exacto. Frank Olson es el que hemos dicho al principio, que es un médico que saltó por la ventana, que se ve que en un ataque de pánico durante el LSD, una sesión de estas, apretó a correr y saltó por la ventana. Yo creo que con que busquen Albarelli un terrible error, el asesinato de Frank Olson, es que vaya título más largo también, yo creo que ya les aparecerá. Bueno, otro libro, el que hemos mencionado antes, aparte de un par de documentales que vamos a decir ahora, que el de Cathy O'Brien, Transformation of America, pero Transformation, escrito trance separado, formation, porque se refiere al trance hipnótico, ¿eh? Trance Formation of America, de Cathy O'Brien. Ese libro, o sea, a la segunda página ya están violando niñas. O sea, es la cosa más terrorífica que yo he leído. No, es terrorífico. Porque además es el testimonio de una superviviente, de alguien que fue criada dentro del proyecto. O sea, ella fue dada al proyecto cuando tenía como 5 o 6 años. Y ella fue criada como persona, o sea, ella no fue educada como una persona, ella fue sometida a todas estas técnicas para que cuando llegara a la mayoría de edad pudiera ser una esclava sexual de la CIA. Entonces, cuando ella te lo cuenta, es increíble. O sea, cuando ella te cuenta cuando por ejemplo, la utilizaban como esclava sexual, ella te cuenta que ella iba a tal o cual sitio y entonces tal o cual persona le habían dado instrucciones para cómo acceder a su programación. Este es el término que emplean. Entonces, a ti te dan a Cathy O'Brien y te dan un papelito. Dicen, mira, si le dices estas palabras, hará tal cosa. Si le dices estas otras, hará tal cosa. ¿Sabes? Es como un manual de instrucciones. Entonces, ¿qué te interesa que haga esta chica? Ah, pues me interesa que se acueste con tal empresario y lo estrangule cuando se duerma. Entonces, tú simplemente tienes unas instrucciones y ella lo hace. ¿Vale? Pero ella, ¿cómo sabe qué ha pasado si no lo recuerda? Porque ella sí que lo recuerda. Entonces, ella lo que pasa es que fue a través de terapia y estas historias consiguió desvelar los recuerdos. Claro, la gente, los que están contra Cathy O'Brien dicen, no, se lo está inventando. O son recuerdos falsos implantados por psicosis, por lo que sea, ¿no? Pero son un tipo de recuerdos falsos muy coherentes. Ella lleva 30 años contando la misma historia. Y es absolutamente coherente con todo lo que se sabe de las técnicas de la MKUltra. Entonces, evidentemente, ellos no van a decir que sí. Ellos no van a decir, claro. Sí, tiene razón, denle el premio Nobel a esta chica. Claro, dicen, no, es una pobre loca. Pero yo al menos para que la gente se forme una opinión, ese libro lo recomiendo. Y luego tenemos un par de documentales también, ¿no? Cuéntame los documentales, rapidito, que nos quedan 2 minutillos, creo. Vale, el primero de ellos son documentales de fácil acceso, ¿eh? O sea, que no hay que meterse ahí también en los bajos fondos. Es Unmasking the Darkness, o sea, desenmascarando la oscuridad, The Haunting Legacy of Project MKUltra, el aterrador legado del proyecto MKUltra. Esto lo encontráis en un canal de YouTube que se llama Absolute Documentaries, aunque está en inglés, ya sabéis que YouTube te puede poner los subtítulos en español automáticamente, eso no tiene ningún problema. Y el otro también se puede encontrar en YouTube, es un poco más largo y se titula, lo tengo por aquí, MKUltra, The CIA's Secret Pursuit of Mind Control. O sea, MKUltra, cómo la CIA estuvo persiguiendo el control mental. Ese es un poquito más largo, pero bueno, también te digo una cosa, si algo no falta en la red son documentales y material sobre el MKUltra. Sí, MKUltra. En YouTube hay de todo, más versiones largas o cortas.
Bueno, querido Octavio, me ha apasionado otro programa más. Espero que a nuestro escuchariado, nuestros queridos oyentes del Velo de Maya también, como ya estamos en pleno verano, yo les recomiendo que aprovechen para escuchar todos nuestros episodios y también el resto de programación de nuestros compis, porque ahora les vamos a dejar con Javier Villamor, que hace entrevistas y un programa súper interesante sobre Europa, que se llama Espacio Europa, y también a veces es para escucharlo en bucle si os gusta la política europea. Queridos, os espero a todos en el próximo programa. Disfrutad muchísimo, os mando un beso enorme y nos escuchamos en breve. Octavio, te mando otro beso a ti. Un saludo. Adiós.